Y sin más preámbulo, le damos pues la más cordial bienvenida a Gibran Ramírez, analista político y quién sabe cuántas cosas más. Así que, Gibran Ramírez, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Ernesto, Alberto, es un gusto estar aquí. Déjenme echarles un cebollazo con dos de los periodistas que más respeto en los medios mexicanos. Para mí es un gusto platicar con ustedes. Hombre, muchas gracias. Y el gusto es nuestro, Gibran. Ya tenía yo personalmente varios días, voy a decir un par de semanas ahí como tratando de concretar esa conversación, que tenía muchas ganas de que estuvieras aquí en Momentum, Gibran, porque queremos escuchar tu análisis de una especie, si te parece que lo prendemos así, Ernesto, como una especie de corte de caja. Ya pasaron las elecciones del 6 de junio, pasó este proceso de la consulta popular, viene la revocación de mandato, con todos los asegúnes y, por supuesto, este affair del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el INE, reforma electoral anunciada. Una primera pregunta en términos generales, ¿cómo ves tú este México de estas últimas semanas? ¿Qué análisis, qué perspectiva tienes tú, Gibran Ramírez? Veo desde luego las cosas muy agitadas y creo que ha faltado en el gobierno de la República elementos para concretar las buenas intenciones. No sé si por la desconfianza que el presidente ha tenido en muchos de sus colaboradores, se rodee cada vez de menos personas y de menos información, pero todo eso que enuncia en la mañanera acaba teniendo una potencia muy reducida cuando se convierte en política pública o en leyes, y eso me preocupa porque, por ejemplo, la falta de técnica constitucional en la revocación de mandato, que se eligió llamar así, hace que la pregunta natural, incluso la pregunta que se sugiere en la Constitución, sea una pregunta sobre retirar la confianza. Esto en todos los países es así. Hay en los parlamentarismos mociones de confianza y mociones de censura, y en este caso lo único que se propuso es algo análogo a una moción de censura, es decir, de pérdida de confianza. Entonces, no se le puso cuidado y después todo el problema empezó para convocar a un periodo extraordinario con la redacción de la pregunta. Ya había un acuerdo derivado de cómo estaban las cosas en la Constitución, pero no se logró generar al final porque después de haberla aprobado así todos los senadores y el gobierno de la República mismo, nos dimos cuenta de que había que votar por el no, y votar por el no no es sexy. Entonces, el problema derivó de un error, de una falta de cuidado en algo que se pudo cuidar en su momento. Y he visto que lo mismo ha pasado en otros ámbitos. Me dijeron que íbamos a platicar sobre la educación pública, así que no adelanto lo que pienso de la relación de la Secretaría de Educación con los maestros, pero creo que esa ha sido la tónica general, y que cada vez más vamos a un choque entre el gobierno y la oposición, y aquellos quienes procuran el diálogo entre ambos extremos, aquellos que tienen cintura parlamentaria, por decirlo de algún modo coloquial, son cada vez más relegados. Y creo que eso es preocupante porque con la correlación de fuerzas actual, con la composición del Congreso, sobre todo la nueva composición de la Cámara de Diputados, esto nos anuncia, si la tónica sigue así, que los avances van a ser muy complicados para los próximos años, porque tampoco tenemos una oposición madura, sino que tenemos una oposición empeñada en torpedear todo lo que venga del presidente de la República sin mirar más allá de este sexenio. Ya, Gibran Ramírez, déjame retomo un poco esta parte inicial de tu intervención en lo que toca a lo que algunos percibimos la falta de operadores políticos en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Tengo la impresión, es personal,
que esta desconfianza, o no sé qué sea, está haciendo que el presidente empiece a concentrar todas las decisiones en él, y que tengo la impresión que faltan operadores políticos que desactiven una suerte de conflictividades que nosotros vamos documentando, que se van gestando a lo largo y ancho de la República Mexicana. Una cosa es estos sectores de ultraderecha que están en el golpeteo constante y que además, lamentablemente, pues siguen dominando la gran mayoría o la mayoría de los medios de comunicación de alcance nacional o por lo menos de alcance estatal. Y esta parte de la falta de operadores políticos, vemos algunos ajustes o cambios que hace en el gabinete, en donde empieza a designar personajes que tienen un perfil público más bajo. Pienso en el último que se me viene, el de Irma Heréndira Sandoval. Entra otro actor político ahí a dirigir, ni siquiera puedo decir actor político, un funcionario político a la Secretaría de la Función Pública. Y así como ese, hay varios casos donde los personajes que eran más públicos, más mediáticos, que de pronto empiezan a diluirse. ¿Cuál es tu impresión en ese sentido, Gibran, de lo que pasa ahí? Y que desde mi punto de vista creo que tendría que tener muchísimos más operadores políticos, porque vemos que las conflictividades pues van increciendo. De acuerdo. Supongo que en estos casos incluirás también el de el anterior coordinador de programas para el bienestar, Gabriel García. Por ejemplo. Otro operador del presidente de la República, a quien decidió asignar a otras tareas, de lo que se han dicho también muchas cosas. Pero sí, yo coincido plenamente contigo y creo que hoy tuvimos otra muestra. El presidente tenía dos operadores fundamentales, según mi punto de vista, pero creo que son evidentes para la mayor parte del público. Uno, Ricardo Monreal, y digamos, lo golpeó, para mí injustamente, al excluirlo de la mención de los posibles presidenciables. Y otro, Marcelo Ebrard, digamos, son los que concentraban tareas de mayor envergadura, y hoy le meten su zarandeada también en la mañanera. Entonces, ha trascendido en los últimos días que incluso ha sido la secretaria de Gobernación la encargada de operar en los últimos días la votación para el periodo extraordinario para que se defina la revocación de mandato, y no han dado los votos. Entonces, si no se corrige esta tónica nueva, yo creo que basada en la desconfianza, porque no encuentro otra explicación, cada vez más habrá dificultades para concretar lo que son buenas intenciones e incluso buenas instrucciones desde Palacio Nacional. No tengo nada en contra, por ejemplo, de la Secretaría de Gobernación, pero algunas cosas que se han instruido desde hace tiempo, como la política de amnistía, de la cual incluso hay un decreto publicado, no se han movido en la práctica y le tocaban a la Secretaría de Gobernación. Entonces, si las cosas van a ir por esos conductos, y si a estos operadores principales probados, además presidenciables, se les va a desautorizar en público, veo las cosas complicadas. ¿Y qué tanto está ayudando o no para destrabar esta situación, Gibran? ¿Qué tanto está ayudando Morena? Las cuentas que rindió pues son agridulces, yo las defino así, el 6 de junio, por la consulta popular, si bien legalmente no podía haber participado el partido en el gobierno, no abiertamente, pues existe también la gente que está afiliada, los simpatizantes, activistas del partido que pudieron haber hecho más en su propio espacio sin violentar la ley,
para promover este proceso. ¿Cómo ves tú a Morena en este momento, a casi 3 años de la 4T en el gobierno, Gibran? Ha dicho el grupo que encabeza la Secretaría de Organización del partido, querido Alberto, que tenemos un padrón de cerca de 3 millones de militantes que no es el que está registrado ante el INE. Si cada uno de esos 3 millones hubiera movilizado a su familia, la participación habría sido por lo menos del doble, pensando, hay familias de 4 personas, ¿no? Hay familias más grandes, pero digamos familias de 4 personas movilizadas cada una, familias, amigos, por los militantes, habrían dado una votación del doble. Y la verdad es que esto no sucedió. No hay una comunicación entre militantes y dirigencia. Ese vínculo está roto. Mario Delgado ha hecho un partido, pues no sé si a la usanza del viejo PRI, pero por lo menos ha restado el poder a la militancia histórica obradorista para empoderar en cada territorio, y lo sigo descubriendo cada vez en mis recorridos en el país, al poder vigente, no importa quién sea el poder vigente, al poder vigente que tenía recursos para pagar campañas y para ganar, no solo hay una colección de impresentables, sino que hay una estrategia política clara para vestir de guinda al poder vigente y así ganar elecciones, sin importar lo que la militancia diga. Entonces, estas cosas que implican más mística, la democracia participativa, las banderas históricas del presidente, como ir a la consulta, ir al referéndum, movilizan menos, porque a lo que a ellos les importa es refrendar el poder constitucional de sus ayuntamientos, de sus estados, de sus distritos electorales federales, y lejos de eso, se desentienden. Creo que ese ha sido el principal problema. Morena es el partido, por desgracia, más antidemocrático del país. Los otros partidos por lo menos simulan, hacen sus congresos, sus asambleas, y aunque mantengan a la misma oligarquía al frente, simulan que toman en cuenta a los militantes y por ahí se les cuela a alguien. En Morena acabamos de tener los días anteriores, antier, la designación de nuevos secretarios del Comité Ejecutivo Nacional, que no pasó por ningún congreso, que no pasó por el Consejo Nacional de Morena, órganos, por cierto, que no tenemos desde 2015, es decir, la arbitrariedad y el acuerdo de los pocos se ha convertido en la tónica del partido, y por desgracia no hubo ni siquiera una voz crítica que dijera, oiga, se están pasando los estatutos por quién sabe dónde, pero no están renovando al partido legalmente, están prolongando la ilegalidad. Entonces, Mario Delgado ha dicho que se va a llevar la renovación de Morena hasta el próximo año. O sea que vamos a cumplir 7 años sin renovar los órganos directivos de Morena. Las candidaturas no pasaron por ninguno de los órganos colegiados, aunque así lo establezca el estatuto, de tal manera que no hay una vinculación entre esa base social obradorista que está en todo el país y el partido. Los resultados electorales a veces sirven para ocultar esta realidad, pero la militancia histórica la tiene muy clara. Muchas personas, diría yo, no hay lugar en que me pare en el país en el que no haya una luz de críticas y de reclamos. Y eso que nos pone en dificultades para pararnos en cualquier lugar. No hemos podido usar los locales, le llaman a los compañeros para que no vayamos. Los locales del partido son pocos, además, porque todas las decisiones económicas se toman en la Ciudad de México. Pero no ha habido un solo lugar donde la militancia diga, el partido va muy bien ahí.
las candidaturas fueron electas democráticamente. Y eso es preocupante porque el partido es el único instrumento que tiene nuestro programa político, nuestro movimiento para trascender de este sexenio. Digamos, Andrés Manuel le cayó el COVID. Pongo el ejemplo siempre de que hubo una recaudación de impuestos récord el año pasado con todo y crisis económica. Impuestos que habrían sido o que habrían tenido un monto mayor de no haber estado en crisis, aún así fue una recaudación histórica, y que habrían podido emplearse en otra cosa que vacunas y reconversión hospitalaria, es decir, podrían haberse empleado en el desarrollo nacional, pero nos cayó esta desgracia. Afortunadamente había recursos para enfrentarla, pero queramos o no, es una circunstancia que nos hará posponer algunos de los objetivos del país, porque no hay ninguna agenda de transformación que avance sin recursos. Y la única manera de cumplir esos objetivos a futuro es tener un partido institucionalizado. Por desgracia, no se conoce otra. Ojalá que haya organización, aún al margen de esta descomposición que ha tenido el partido, pero lo veo complicado. Además, hay un contraste importante entre ese ánimo de los recién llegados, un ánimo que para mí es emblemático en Mario Delgado, que se la pasa repitiendo todos los eslóganes del presidente de la República, no da un solo punto de agenda política, pero repite todos los eslóganes, y como está aprendiendo a marchar, a hacer mítines y todo eso, se emociona mucho. Y así están todos los que acaban de llegar al partido, y el enojo de la base de Morena, de los afiliados, de los 300,000 afiliados registrados ante el instituto, y quienes no se pudieron afiliar porque ya no reconocieron afiliaciones de 2017 o de 2018. Creo que si eso no se corrige, tenemos el riesgo no solo de que Morena desaparezca una vez que Andrés Manuel deje la presidencia. Ese riesgo es obvio, es lo único que nos une. Yo de otra manera no militaría en un partido donde esté Manuel Espino, por poner un ejemplo. No porque tenga nada en contra de Manuel, hasta me cae bien, pero tenemos diferencias políticas e ideológicas muy marcadas. Entonces lo único que nos une en este proyecto es López Obrador. López Obrador dejará la presidencia de la República en el 24. ¿Y después qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con esa agenda de cambio si no tenemos partido? Es lo que me preocupa. Por eso estoy yendo a hablar con los compañeros, haciendo un movimiento para la democratización del partido. Quedan 3 años de este gobierno y creo que hay que aprovechar esa ventana democrática que abrió el presidente López Obrador, no dejar que se cierre, y hay que hacerlo desde el partido. Ojalá que algo ahí fructifique. Gracias, Gibran. Gibran, me quedo pensando en el resultado del proceso electoral, y que pues cada quien lo leyó como quiso leerlo, y cada dirigente pues manejó los resultados que hubo buenos. En este caso estoy hablando de Mario Delgado, como buenos resultados o malos resultados. En la documentación y el seguimiento que dábamos en el proceso electoral, pues lo bueno para Morena es que llegó el día electoral, porque conforme avanzaba, iban pasando los días, la ventaja que inicialmente tenían la mayoría de los candidatos de Morena en las gubernaturas, diputaciones, en las alcaldías de la Ciudad de México, en la medida en que pasaba el tiempo, la ventaja iba disminuyendo, iba disminuyendo, iba disminuyendo. Ahora sí que afortunadamente para Morena, la elección fue una campaña no tan larga,
y salvaron algunas gubernaturas y demás. No veo, Gibran, y tú que estuviste ahí en esa, pues en ese grupo político, en ese golpeteo que intentaste también pues llegar a la presidencia, a la dirigencia de Morena, y te hicieron un golpeteo ahí tremendo al grado de hasta desaparecerte de una lista de 10 y incluir a personas que quién sabe quiénes, nadie las conocíamos. Pero más allá de eso, Fran, no veo yo ni siquiera cercano que haya post proceso electoral un juicio, un balance sobre el trabajo de Mario Delgado, y una renovación de la dirigencia. No quisiera desde tu punto de vista y con lo que aprendiste dentro de ese proceso, esta maraña de grillas y de golpeteos, el ejercicio del poder dentro del partido. Me cuesta trabajo pensar que Mario Delgado se atreva a tanto sin la venia del presidente. En otras cosas no creo que haya tenido la venia, en otras sí, pero no sé desde tu punto de vista con lo que tú aprendiste ahí, viviste y o padeciste, ¿qué es tu valoración en estos 10 minutos que nos quedan, Gibran? ¿Qué es tu valoración de qué pasa ahí? ¿Por qué no? Ni siquiera hay un planteamiento, no veo una corriente de las bases, porque la documentación que tenemos nosotros en varias entidades de la República Mexicana es esto que estás recogiendo, que nos estás contando, que estás recogiendo en los recorridos que estás haciendo en la República Mexicana. Un enojo tremendo de muchísima militancia. Mucha militancia se fue de Morena, decepcionada. Hay casos emblemáticos como el de San Luis, por ejemplo, por poner solo un ejemplo. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué no se mueve esa parte? ¿Cómo se ejerce el poder desde Morena, desde una dirigencia, desde tu punto de vista, Gibran? Decía Robert Michels que decir organización es decir oligarquía. Y Morena es una organización que consolidó su oligarquía muy pronto después de su nacimiento. Una oligarquía que además, digo, no es para agraviar a los compañeros, oligarquía es el mando de los pocos, que floreció en medio de la falta de reglas claras. Más allá de los estatutos, me refiero a las reglas informales. Por ejemplo, ¿cómo se va a relacionar el presidente de la República con el partido? Vamos a hacer sana distancia o sana cercanía. Bueno, esa no hubo una definición. Nunca. Y en otras cosas, en otras reglas fundamentales, por ejemplo, ¿cómo se van a elegir los candidatos? Se dice que por encuesta, pero las solicitudes de transparencia que ha habido sobre las encuestas han dado por resultado dos cosas. Encuestas absolutamente deficientes en términos metodológicos, o la notificación de, ay, ups, ahí tocó acuerdo político, ahí no hubo encuesta. Entonces esa falta de reglas claras ha propiciado que cada vez más esa pequeña oligarquía partidista concentre más decisiones, y están contentos con eso ellos. Entonces es un ciclo siempre difícil de romper, porque toman cierta autonomía. No digo que sin la venia del presidente, seguramente a la mayor parte de ellos el presidente les tiene confianza, pero toman autonomía, deciden muchas cosas que no tienen por qué estar en el escritorio del presidente de la República, y es muy difícil siempre romper con ese ciclo, con esa llamada ley de hierro de las oligarquías. Por ponerte el ejemplo de uno de mis superhéroes favoritos, Jorge Eliezer Gaitán, en Colombia, el líder más grande de Colombia en el siglo XX, no logró triunfar ante la oligarquía del Partido Liberal.
Y por ponerte el ejemplo de otro de mis superhéroes favoritos, Andrés Manuel López Obrador no logró derrotar a la oligarquía del Partido de la Revolución Democrática y tuvimos que inventar Morena. Entonces son grupos que se apoderan de una buena parte de decisiones que consolidan a su vez ese poder que tienen. El mejor ejemplo es Mario Delgado. Mario hizo su campaña a la presidencia del partido con la promesa de propiciar la reelección de todos los diputados federales vigentes, de tal manera que todos los diputados federales vigentes le ayudaron en sus distritos o estados. Ganan, entonces hay una política de reelección indiscriminada. Te voy a contar una anécdota. Por ejemplo, yo fui con encuestas que levantamos para algunos distritos a preguntarle a Mario cómo habían salido sus encuestas en esos mismos distritos. En nuestra encuesta en Córdoba ganaba la candidatura por un margen considerable un compañero que se llama José Antonio Hernández. Y además de eso, el diputado federal vigente había hecho una carta pública a Mario Delgado diciendo que renunciaba a la aspiración de reelección. Entonces, Mario me enseñó los resultados de su encuesta donde ganaba el diputado vigente que había renunciado a esa postulación. Así de indiscriminada era la política de reelección. Ni siquiera se escuchó después a los mismos diputados federales. Entonces, las decisiones alimentan ese poder que ya se tiene. Y entonces ese poder se hace más grande, porque todos quienes acceden a candidaturas dependieron de esa arbitrariedad. Y entonces se consolida ese estado de arbitrariedad y de falta de democracia en el partido. La militancia, por otro lado, está enojada, pero no está organizada. Y es complicado. Es que se organice ese enojo cuando hay una presunción de que ganamos todo. Desde luego, cada quien reivindica en las elecciones lo que prefiera. Eso me parece un signo inequívoco de que hay un cambio de régimen. Todo el mundo está contento con las elecciones. Y hay dos bloques nuevos. Pasamos de un tripartidismo, yo digo, a algo que parece un bipartidismo, que no se consolidará así quizá por los incentivos institucionales, pero la correlación de fuerzas que dominó por 30 años estalló en pedazos y se están reagrupando esos pedazos. En ese cambio de régimen se consolida por una parte un bloque que no tiene ninguna institucionalidad partidista, como es el PRIAN, RD, todo ese segmento, porque los partidos políticos están en crisis, y otro bloque que tampoco tiene institucionalidad partidista. Por eso decía lo del principio, me preocupa el choque que hay, la falta de política y de acuerdos, porque lo que tenemos es choque entre dos bloques que ellos mismos no saben cómo se van a organizar para el futuro, y eso complicará que avance cualquiera de los dos proyectos. El proyecto en el que yo creo, en el de la transformación, por la correlación actual de fuerzas, y el otro por su desorganización y porque hay una mayoría irrevocable que cree en el presidente de la República. Es decir, esa correlación de fuerzas ya no tiene para atrás. Y Gramsci llamaba a esto una situación de empate catastrófico, que siempre complica los tránsitos hacia la consolidación de nuevos regímenes. La pregunta, y creo que el trabajo político urgente, es cómo vamos a salir de ahí. Yo creo que todavía podemos organizarnos.
en el bloque de la transformación. Tengo esa esperanza, aunque por ahora eso no esté sucediendo. Pues sí, ahora sí que el movimiento de la esperanza, mi querido Gibran Ramírez, pues el tiempo se nos acaba, nos queda pendiente esa parte que tú mencionaste al inicio de la conversación sobre en la Secretaría de Educación, la relación con los maestros, con la gente, pero ya no nos da espacio, mi querido Gibran, a menos que tengas en 2 minutos lo puedas resumir o de una vez nos emplazamos para la próxima semana a repetir la conversación, Gibran. Sale, me comprometo a repetir la conversación y por ahora solo quiero decir que ha sido muy desafortunada la manera en que se ha gestionado la relación entre profesores y Secretaría de Educación Pública. Muchos profesores se ofendieron por una comunicación que tuvo la secretaria al decir que había que agradecer al presidente de la República que se le siguiera pagando el sueldo aunque no estuvieran yendo a clases. Entonces, todas las redes de maestros se incendiaron y creo que a partir de ese, ni siquiera sé si fue un error comunicativo, porque la secretaria lo dijo con cuidado, pero a partir de eso esa relación pues se dañó y esa interlocución fundamental para volver a clases se rompió. Creo que hay que recuperarla, creo que hay que atender más al magisterio y que otro de los pendientes va por ahí, la educación pública y el proyecto de educación pública, pero ya lo hablaremos en largo la próxima semana. Les agradezco la conversación, las preguntas siempre inteligentes a los dos, y las críticas que compartimos, aunque por ahí nos aranden por eso en las redes sociales de vez en cuando. Ya, es cosa de todos los días, Gibran. Muchas gracias, al contrario, gracias. Y mucha suerte en tu recorrido de 4 días, mano. Híjole. Pues por lo menos detente a comer en Ensenada, que te lo recomiendo, en Rosarito, ya que andas por allá. Pues sí, básicamente sobre eso, Gibran, además de gracias por los comentarios, pues que te sea ahí leve el regreso y nada más, si fueras tan amable para despedir, ¿en qué recorrido andas ahorita? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Estoy en Guerrero Negro, estoy aprovechando el recorrido para hacer más comités de Red Morena, es el movimiento que estamos ahora impulsando. Quiere decir recuperar la dignidad de Morena y quiere decir reconstruir la democracia de Morena, por eso es Red Morena. Hablamos con compañeros de la exportadora de sal. De aquí vamos a ir a San Quintín, algunos compañeros los visitaremos en Valle de Los Ángeles, en Punta Colonet, luego vamos a ir a San Quintín, después de San Quintín estaremos en Tijuana, y después en Ciudad Juárez, después en Torreón, Saltillo, y ya de Saltillo nos la echamos directa a la Ciudad de México. Órale, Gibran, pues ahí estaremos en contacto la siguiente semana, ahí que te sea leve y que disfrutes tu viaje. Ir por tierra también es una manera muy, muy pertinente de conocer nuestro país. Te mandamos un abrazo, Gibran, nos vemos la próxima semana, gracias. Un abrazo para ustedes. Hasta luego, Gibran.